Rompecabezas con Kimberly Armengol. Queridísima Kimberly Armengol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? ¿Qué fin de semana tan complicado, ¿no? Ya lo hablábamos el viernes. Sí, y era complicado el viernes y se volvió más complicado luego de este ataque de Israel y los Estados Unidos en contra de Irán, ¿no? Un ataque que a todas luces, por más vueltas que le quieran dar muchos analistas, muchos políticos, pues es ilegal, tanto en la política interna de Estados Unidos como en el derecho internacional. Pero parece que nos estamos confundiendo en la narrativa, David, porque de repente hay quien cree que decir que este ataque es ilegal, que está a favor del gobierno que sigue en Irán, que digo, solo murió el ayatollah Khomeini, pero no significa que el régimen haya sido decapitado. Me sorprende que no se puede diferenciar estos dos temas. Este ataque es ilegal, ¿por qué? Porque al interior de Estados Unidos Donald Trump necesita la autorización del Congreso para cualquier acto de Y ahí guerra. permíteme, Ah, permíteme antes de eso, y perdón que te interrumpa. Creo que muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en ese tema, ¿eh? Es decir, a ver, las Naciones Unidas no están haciendo lo que deben y se lanzaron en contra de ella. Claro, defendiendo al régimen de Irán y cómo si es judía se pone en contra del pueblo judío. Esos radicalismos hacen mucho daño. y no entiendo por qué somos tan básicos, ¿no? En la discusión, porque entonces la discusión se vuelve negro, blanco, bueno, malo, sí, no, y olvidamos toda la escala de grises, que la escala de grises es donde vive la realidad. Sí, claro. Entonces, como decías, primero, eh, Al interior es ilegal. El Congreso no dio su aval para esto. A Donald Trump le está encantando hacer esta cosa de todas sus acciones militares, que aunque las quiera llamar preventivas, no se vuelven legales por ese tema. Es un acto de guerra. Las hace el sábado en la madrugada, mientras el Congreso está dormido, mientras la opinión pública está dormida y a principio de fin de semana, ¿no? Para tener este retraso en todo tipo de reacciones. Diga lo que diga, es algo que fue ilegal al interior de Estados Unidos. Tan es así que la opinión pública, una de cada cuatro ciudadanos estadounidenses está en contra de este ataque. Si queremos ahondar en ese tema, es una traición a MAGA, es una traición a su base electoral, a la que le prometió que Estados Unidos no iba a entrar en nuevas guerras, que no iban a ocupar recursos ni económicos ni vidas para intervenir en otros países, cosa que claramente no está cumpliendo. Lleva 2 días en redes por todos lados este discurso de 2016, cuando él claramente está criticando a Barack Obama, diciendo, pues este tipo es tan tonto que hasta nos hubiera llevado a una guerra con Irán. Ahí están los resultados. Caricaturas por todos lados donde Donald Trump aparece como el perro de Netanyahu, porque pues muchos hablan de eso, ¿no? De cómo parece que Estados Unidos está enfrentando una guerra que le interesa más a Israel que a Estados Unidos. Otro de los temas, David, es que tenían que paliar el riesgo de armas nucleares. Pues no se supone que en el verano, cuando atacaron en la guerra de 12 días, Trump dijo por todo lo alto que acabaron con todas las reservas nucleares, que acabaron con las instalaciones y ya no hacía falta nada. Entonces, así ¿qué cuando se inventaron supone? ese mito que tenían una bomba que había penetrado por las montañas y no sé cuántas cosas más, ¿no? Una vergüenza. Y ya el último, el de liberar al pueblo iraní, por Dios santo. ¿Cuándo Estados Unidos ha liberado a alguien? Ya vimos lo que pasó en Venezuela, porque no es su trabajo liberar, empecemos por ahí. En Venezuela simplemente se decapitó a Nicolás Maduro y continúa lo mismo con Delcy Rodríguez, pero que es un aliado. Recordemos el caso Delcy de Rodríguez y Afganistán. todos los demás que traicionaron a Maduro. Maduro es el Sí, hombre sí, más por supuesto. traicionado de los tiempos modernos. Todos los que estaban con él. La semana pasada se tomaron fotos con Marco Rubio y le echaron forras a Marco Rubio y decían que estaban justos, prestos a dar la vida por su líder. Hazme tu favor, David. Recordemos estas supuestas intervenciones humanitarias. Irak, ¿qué pasó? Irán quedó desfragmentado. Pobre país, lo acabaron, porque lo iban a liberar del miserable de Saddam Hussein, que ojo, antes era un aliado.
El tema de Afganistán, donde se hizo tanta propaganda a liberar a las mujeres y a las niñas por las condiciones en las que vivían, ¿cómo están hoy? Hoy están peor que nunca. Y el régimen talibán son los amos y señores del país y nadie hace absolutamente nada. Si es un tema de derechos humanos, Estados Unidos tendría que analizar los derechos humanos en esa misma región, pero con las monarquías con las que tiene alianzas energéticas. Tema Arabia Saudita. Ahí claramente se violan los derechos de las mujeres, pero ahí no dice nada. Suponiendo sin conceder, ¿es el régimen de Arabia Saudita es tan parecido al de Irán? Pero ahí no votan ni siquiera por el presidente. En Irán sí. Sí, En sí, sí, Irán o es una sea, es república, mucho no una más monarquía. represor Arabia Saudita en contra de las mujeres que en Irán. Pero por supuesto, y dices, vas a liberar a las mujeres atacando una escuela. Y lo que me sorprende no solo es esto, David, la narrativa también que se vive en el mundo digital. Una, las noticias falsas, la narrativa dominada, por supuesto, por retórica occidental. Tan es así que hoy Estados Unidos e Israel atacan la televisora estatal de Irán. ¿Por qué? La televisora estatal no es que haga bombas ni que sea una amenaza nuclear, pero son los únicos que salen diciendo, pues, cuáles son los ataques que se han hecho a Israel y que también La dicen su información lado de es la un arma verdad. más poderosa que las bombas. Pero por supuesto, y lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atacar también la libertad de prensa, sea como sea, lo que quieran decir, no, no puede suceder, y entonces hay que atacar a la televisión estatal. El ataque a una escuela con niñas, David, ¿dónde habrás visto un crimen de guerra más vergonzoso que ese? Y ya pasaron por A las decir que no niñas era que dicen que cierto, van a liberar. a las que van a liberar, pero también otra vez la narrativa en redes sociales. He leído una cantidad de personas que se dicen cultas, diciendo cosas como, por Dios, si en Irán las niñas no van a la escuela, ¿qué? En Irán la matrícula universitaria de mujeres es más grande que la de hombres. Simplemente eso. O decían, ¿quién va a creer que el sábado había niñas en la escuela? Sí, su semana laboral comienza los sábados. O sea, hay que Sí, o sea, cultivarnos un poco más para estar así como opinando, el ¿no? sábado en Irán y en países como Irán es el equivalente al lunes en México. Por supuesto, dicen que son árabes cuando son persas, entonces es una cantidad de desinformación y aquí hay temas bien interesantes que yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero número uno, ¿dónde queda la credibilidad de Estados Unidos si hace este supuesto ataque preventivo en medio de negociaciones? Cuando jueves y viernes mismo la delegación iraní dijo que estaba dispuesta a hacer concesiones, las concesiones que quería Estados Unidos y que parecería que iban a ser históricas. En medio de eso, atacas en medio del Ramadán. Es por todos lados una vergüenza pública lo que está sucediendo y un descrédito que no necesitaba Estados Unidos. Pero parecería que déjame usar una expresión muy común, que el titiritero aquí es Netanyahu. O sea, que Netanyahu le está viendo la cara a Donald Trump, que Netanyahu es, yo sé que va a salir la comunidad judía, a quienes quiero mucho y además estoy muy cerca de ellos, van a salir a decir, es que eres en contra del pueblo de Israel. No, del gobernante miserable que tiene Israel. Y que, ojo, gran parte de la comunidad judía está en contra de lo que está sucediendo en Gaza, está en contra de lo que está sucediendo en Irán y solo Justamente quieren eso me vivir de una dijo un manera vecino de la pacífica. comunidad judía, un vecino en el departamento donde yo vivo, me dijo, lo que están haciendo no tiene nombre. Por supuesto, o sea, no significa que lo vas a avalar, ¿no? De ninguna manera. Entonces, por donde lo veas, es tremendo lo que está sucediendo y no es un conflicto que va a acabar rápidamente, porque Donald Trump creyó que entraba, atacaba, tumbaba al Ayatollah Yamenei y las cosas iban a suceder como en Venezuela. De hecho, lo dijo en alguna de sus muy lamentables declaraciones, dijo, el modelo de transición venezolano me parece bien. No imaginó la resistencia del pueblo persa, no imaginó que ellos van a luchar hasta el final. Y justamente hace unas horas estamos viendo este supuesto ataque a la embajada en Arabia Saudita
Vamos a ver, tenemos que confirmar, por supuesto, que no sea esta guerra de narrativas, lo que ya hemos hablado. Y ese es otro tema con el que me quedo hoy, David. Tenemos que ser muy cautelosos con qué información nos quedamos, cuál es la información que aparte reproducimos y le decimos a otros, porque hay muchos videos hechos con inteligencia artificial, mucho dominio de las narrativas. Entonces la situación no solo se vive en el campo de batalla, sino también en el campo de la opinión pública. Y en el campo de lo que cree la gente que es lo que pasó. Cuando yo y te la mandé hace rato, ya hay que tener una guía de cómo cubrir, de cómo seguir estos acontecimientos y cómo ver lo que es inteligencia artificial de lo que no es inteligencia artificial. Yo creo que en ese momento estamos viviendo pues, uno de los peores momentos de la historia, que al tener mucha información, mucha de esta información es falsa. Sí, pero también creo que representa un reto muy interesante para este momento de la humanidad y ver a quiénes estamos empoderando, ¿no? Porque también se están inflando personalidades que solo viven en el mundo digital y que consiguen o muchos likes porque ponen información falsa o porque se enganchan en pleitos con otras personas. Lo hemos visto en tu caso personal, por ejemplo. Conozco muchos personajes pues de mediana monta que tratan de pelear contigo en redes sociales para que tú les contestes y ellos ganar notoriedad. Entonces es muy patético lo que se está Por eso yo viviendo, en porque redes es una sociales guerra. nunca pongo información. Sí, sí, por supuesto, porque tampoco es que necesariamente sea para eso, ¿no? El Porque no es el auditorio lugar. tiene, sí, el auditorio tiene que elegir, diferenciar y escoger cuáles van a ser sus fuentes de información para que evitemos esta proliferación de mentiras que también la vimos.